Estamos en Sintonía Política por Radio Exclusiva 103.7 y ya estamos en momentos del editorial de Pablo Goña, así que lo escuchamos. Mira, Ignacio, voy a cambiar un poco mi plan de comentario de hoy. Me interesa esto que vos planteás hoy y me parece que es interesante poner en contexto un poco cómo ha surgido y cómo viene este debate sobre la pospandemia en Santiago del Estero, para poner más en contexto a nuestra audiencia y digamos tratando de resolver esta ausencia que tenemos, la de Gustavo, que esperamos que se mejore rápido y poder contar con él. Lo cierto es que en un momento muy, pero muy complejo y muy, digamos, crítico del desarrollo y de la expansión de la pandemia en la Argentina, recordemos que estamos batiendo récords diarios, tanto de contagiados como de muertes. Es un momento sumamente delicado, es aquel momento del que se habló que iba a llegar y para el cual estaba el gobierno preparando el sistema de salud. Bueno, estamos en ese momento con un crecimiento de casos casi de a miles por día que se van sumando, y con una cantidad de muertos también importante, y con un dato que ya hablamos la semana pasada, pero que hay que volver a decirlo: se está el coronavirus expandiendo hacia las provincias. Estamos en un periodo de expansión del virus y de la pandemia hacia las provincias del interior, que empiezan a tener dificultades, algunas muy serias, como el caso de Jujuy, como el caso de Córdoba, también en Salta, en Chaco, que continúa, con lo cual en nuestra provincia es muy importante no relajarse, estar muy alertas y muy atentos, porque la situación está muy crítica. Y aún en medio de esta situación crítica, estamos también en plena disputa de los contenidos y de los caminos que va a tomar la pospandemia. Nosotros dijimos en el programa que cuando le preguntamos a nuestros entrevistados que teníamos cómo se imaginaban el mundo, la Argentina después de esta gran pandemia, y nosotros decíamos va a ser una disputa, una disputa fuerte, digamos. Creo que estamos en esa disputa, ya estamos en la disputa. Podemos observar claramente una acción mediática, una prepotencia mediática, digamos, por la televisión y los diarios, especialmente Clarín y La Nación, para imponer su agenda de la pospandemia. En momentos en que justamente el gobierno se apresta a lanzar una cantidad de medidas. Alberto Fernández ha dicho que en pocos días va a lanzar un plan de 60 medidas para la recuperación económica y social de la pospandemia. Bueno, la orientación de estas medidas, el sentido de estas medidas, hacia dónde van estas medidas, le interesan muchísimo al poder económico, y esta prepotencia mediática, esta acción de la derecha, de los grupos económicos, es para condicionar el camino que la Argentina va a tomar cuando salga de la pandemia. ¿Cuál es digamos que claramente la acción de los medios de comunicación, fuertemente Clarín, La Nación y la televisión y sus canales de televisión podemos identificar tres objetivos? El primero de ellos es debilitar a Alberto Fernández. Ha habido una operación estos días realmente ridícula que surgió de la declaración de una periodista que hicieron creerle a la Argentina que Ginés González estaba en la cuerda floja y que el gobierno lo podía echar al ministro de Salud. Ginés González, que es el ministro de Salud de uno de los países más exitosos del mundo en el control de la pandemia, y que ha hecho un desarrollo del sistema de salud en la Argentina extraordinario. Bueno, pretendieron imponer el debate sobre si Ginés tiene que seguir o no seguir o dar un paso al costado. Llega a esos niveles, pero yo le diría a la audiencia que se fijen en el diario de hoy de Clarín y van a encontrar una foto grande de Alberto con un título que dice: ¿quién gobierna este país? ¿Quién gobierna este país? O sea, el colmo del intento por generar debilidad en el presidente, ¿no? Generar idea de desgobierno, generar idea de dobles comandos, todo este tipo de... Ni hablar que ya volvió un tema que, viste, Ignacio, que el tema de la inseguridad hasta el 2015 era el tema de todos los días y todas las horas y todos los minutos de la televisión. 2016 a 2019 no hubo inseguridad en la Argentina.
nada, pero nada, y ahora vuelve el tema. Ahora la televisión otra vez está, bueno. Entonces decía, primero objetivo, debilitar a Alberto fuertemente. Segundo, dividir al Frente de Todos. Y por eso imponen debates de sus agendas. Claramente Venezuela es un tema de la agenda del Grupo Clarín y de La Nación, y por supuesto de los Estados Unidos y de la Embajada. Y imponen ese debate. Y bueno, yo estoy a favor de que se debatan todas las cosas. Entiendo que el Frente de Todos es una coalición donde hay matices y opiniones. Lo que no entiendo es por qué se suman al debate que les impone la derecha y los grupos mediáticos. Bueno, ya hablaremos de ese tema, pero obviamente que la división, la idea de dividir el Frente de Todos es una división. Y después el tercer objetivo es lograr la tan deseada disputa, crisis, enfrentamiento entre Alberto y Cristina. Solo falta que inventen alguna forma de medir esa relación. Entonces en las pantallas de televisión va a salir la cotización del dólar, la cotización del blue, y cómo avanza o retrocede la relación entre Alberto y Cristina, porque todo el día... No le des ideas, por favor. No le han encontrado la vuelta, pero ya lo van a hacer. Entonces, eso está en disputa. ¿Y qué es lo que se discute? Si la salida es con más igualdad social o con más ajuste. Lo que se discute es si va a haber diversidad productiva, rol del Estado en la economía, o si va a haber aún mayor concentración económica. Lo que se discute es si se va a profundizar o consolidar un modelo de producción, o si va a seguir desarrollándose el modelo especulativo, financiero, de fuga de capitales, de pago de deuda externa. Esta disputa es mundial, y esta disputa está en la Argentina. Y ese es el centro de todas las operaciones mediáticas que hay hoy contra el gobierno, y no tiene ningún empacho, ningún prurito en utilizar la pandemia, la salud, la vida de los argentinos para terciar en esta disputa. Porque así como antes reclamaban, porque vos fíjate que lograron introducir su agenda en medio de la pandemia, que era contra la cuarentena, contra, y no tuvieron problema. Y ahora que hay apertura, y está pasando lo que se decía que iba a pasar, crecimiento de casos, ahora van por Ginés González tiene que renunciar porque hay crecimiento de casos. Bueno, es una práctica. Pero te decía que quería tratar de sintetizar o poner en la mesa, digamos, este debate tan interesante que me parece a mí que se ha abierto en el programa anterior, en Sintonía Política, y que nosotros tenemos mucho interés en debatir, en generar, en favorecer, digamos. Y es la pospandemia en Santiago del Estero. ¿Cómo nos imaginamos Santiago del Estero en el futuro? Y creemos sinceramente, y quiero decir algunas de las ideas que se empezaron a debatir, no están decididas, resueltas, no son propuestas, no son ni verdades consumadas, son ideas que empiezan a conversarse. El primero, el sentido de la oportunidad. Creemos que Santiago este es el momento, hay una oportunidad para discutir, debatir ampliamente cuál es el futuro de Santiago, por tres razones básicamente. Primero, porque la crisis que está generando o que va a generar la pandemia requiere de un modelo que sea capaz de darle empleo a la población, especialmente a los jóvenes, requiere de un modelo que aumente la actividad económica, que genere mercado interno y que resuelva situaciones sociales muy críticas. Entonces, la crisis reclama soluciones. El segundo punto que nos da una oportunidad es que Alberto está hablando de una pospandemia federal, de un plan federal. Eso es muy interesante, porque Alberto, el presidente, dice: me quiero reunir y discutir con cada región cuáles son los ejes por los cuales la nación debe transitar, pero en cada región, digamos, para su desarrollo productivo. Y la tercera oportunidad es que Santiago ha recorrido un camino, ya no es, hemos salido, ha habido una etapa muy importante en términos económicos, muy valiosa, que nos ha permitido salir de aquel Santiago juarista, del Santiago del abandono, del Santiago del atraso, del Santiago de la postración, y hemos recorrido un camino a partir de la firma de aquella acta histórica en donde se ha desarrollado la infraestructura, se ha desarrollado
desarrollado la universidad, el conocimiento, hay recursos humanos, pero hay obras públicas, es decir, hay toda una base, e incluso hay áreas concretas donde la provincia ha logrado desarrollo y crecimiento, como es el área de turismo y obras públicas, etc. Entonces, hay una oportunidad. El segundo tema del que estamos empezando a coincidir todos es que Santiago necesita una nueva fase. Necesita una nueva fase para su desarrollo, y que ese desarrollo debe ser un desarrollo productivo e industrializado. Pensamos en una provincia productiva. Si pensamos, todos creemos, sentimos que hay como una fase agotada, que es la que acabo de describir rápidamente, que ha cumplido un rol, que ese rol ha sido positivo, pero que hay que ir por otra etapa si aspiramos a un modelo de desarrollo productivo para la provincia de Santiago. Otro tema que conversamos o que se fueron planteando aquí es el rol del Estado en la economía de la provincia. Un rol que creemos debe ser de actor de la economía, que debe ser de promotor de la economía y que debe ser de articulador de la economía. Esa frasecita que impuso, esa especie de eslogan que impuso el neoliberalismo para las provincias y para el país, comillas, buscar inversiones, o sea, yo voy a buscar inversiones, eso no constituye una verdadera política de desarrollo y de industrialización para una provincia. Eso no es una política, eso es un eslogan, eso es uno de los falsos esquemas como los que repiten muchos de los economistas que circulan por la televisión. El Estado debe impulsar la industrialización, invertir recursos en la industrialización y en el desarrollo productivo, crear instrumentos, superar en definitiva instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, hablamos, por ejemplo, como lo que vamos a presentar hoy, las SAPEN en La Rioja, que son empresas estatales mixtas, con productores, con cooperativas, para la producción de alimentos, para industrialización de productos. En definitiva, hay que superar, creemos, esa idea ya vetusta del Estado como auxiliador, del Estado que está para dar empleo, un empleo ineficiente, un empleo mal pagado, y que es un poco... entonces, otro concepto de la participación del Estado. También en este debate apareció la idea de que Santiago tiene un gran potencial en diversas áreas, básicamente en la producción de alimentos, de verduras, de hortalizas, en la producción que puede producir pollo, que puede producir leche. Me gustó el ejemplo que dio uno de nuestros participantes en este debate de que un sachet de leche que consumimos los santiagueños tiene que recorrer o 500 o 1000 kilómetros como mínimo para llegar a Santiago. O sea, el sachet, 1 litro de leche que nosotros tomamos, tiene que recorrer 1000 kilómetros desde Buenos Aires o 500 de la cuenca de Santa Fe, cuando Santiago puede ser una productora de leche. Pero el Estado tiene que trabajar y construir, si ese fuera un objetivo, el camino para que Santiago sea una productora de leche. Otro aspecto es la producción textil, hay tradición industrial en la producción textil en Santiago del Estero. Otro tema del que se habló es que se probó en este tiempo en que el Estado puede intervenir en un modelo de desarrollo, y lo hizo, de hecho en Santiago lo hizo, y volcó grandes recursos para esa idea que no cuestionamos, que es la idea de el desarrollo del turismo internacional, del turismo nacional. Invirtió en el autódromo, invirtió en estadios, invirtió en hoteles. Es decir, el Estado entonces tiene recursos y puede actuar en la economía, y nosotros creemos, o este debate está planteando, que puede y debe hacerlo también en la producción, en el desarrollo económico y en la industrialización. Entonces esto nos lleva a algunas ideas que voy recordando de este debate. No tienen un orden, no tienen una articulación, pero es para poner en contexto, como te decía. Esto también nos lleva a el tema de quiénes son
los actores económicos, los actores sociales, los actores económicos de estos nuevos modelos, ¿no? Y esto sí se enlaza con el debate de aquel artículo de Alfredo Sayac sobre los grandes grupos económicos en la Argentina. Y aquí vemos que sí hay actores económicos, que son pocos, grandes empresarios, y que están en todas partes, se repiten. Ahora, en todas las partes que están, es explotando los recursos del Estado. Están en la banca pública o en la actividad financiera explotando los recursos del Estado, están en la obra pública explotando los recursos del Estado, están en la energía, en la producción de energía, explotando los recursos del Estado o el pago de las tarifas por parte de la población. No los vemos en la producción, en la industrialización, en la inversión que Santiago necesita. Entonces, hay que debatir también quiénes son los actores de este modelo productivo de desarrollo, impulsar esos actores, darles visibilidad y crear, como decía, los instrumentos, porque además de empresas, Santiago necesita instrumentos para una nueva fase. Necesita, por ejemplo, una banca pública de promoción de industrial, una banca que apunte a generar créditos y apoyo a los productores, a las pymes, a los nuevos emprendimientos. No lo tenemos. Entonces, estamos viendo que todas estas ideas tienen como un objetivo desarrollar Santiago, tienen una urgencia, es crear empleo genuino, ese empleo destinado sobre todo a los jóvenes operarios, obreros, trabajadores, a los jóvenes técnicos, a los jóvenes profesionales, que no tienen trabajo, que no tienen futuro, que no tienen posibilidades, y si no, el camino que tienen en irse de la provincia. Santiago necesita contener ese recurso humano, esa inteligencia. Santiago necesita desarrollar también la ciencia y la tecnología, pero la ciencia y tecnología volcada a un modelo productivo, no a cualquier cosa. En definitiva, son temas para debatir. Claramente hacen falta abrir ámbitos de debate. Nosotros no somos pretenciosos, no creemos que desde un programa de radio se pueda generar este debate. Hay que abrir ámbitos de debate, hay que crear ámbitos de debate, hay que crear una cultura del debate en Santiago. Hay que perderle el temor al debate. Y ese debate debe ser amplio, ese debate debe participar la universidad, los colegios de profesionales, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones de la juventud, las organizaciones de las mujeres. En definitiva, la pospandemia, por todo lo que dijimos, representa una gran oportunidad para que los santiagueños discutamos, debatamos democráticamente, positivamente, cuáles son los caminos y las herramientas para lograr una provincia con un desarrollo productivo, social, económico, igualitario y con que le dé oportunidades a todos los santiagueños y las santiagueñas. Amanece